Bien, vamos entonces a dar comienzo a la clase de hoy. Vamos a tratar de ser puntuales. Le damos la bienvenida a todos los que se han reunido el día de hoy. Antes de comenzar, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor su bendición, de tal forma que Él nos pueda dirigir en esta ya noche fría aquí en nuestro país, lloviendo aquí en Santiago. No me imagino cómo ustedes están allá disfrutando el sol en esa hermosa isla. Gracias. Bien, Señor, vamos a tu divina presencia en esta noche, Señor, fría en nuestro país y en otras latitudes. Sin lugar a duda que tu gracia común, Señor, inunda los rincones y tu amor, tu misericordia y tu bondad también se establecen en tus hijos, en otros lugares, como allá con nuestras hermanas, Señor, que están conectadas. Bendícenos, Señor, en este día y rogamos e imploramos, primero que todo, tu perdón, tu gracia, imploramos tu guía soberana, imploramos, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo para intentar entender, Señor, la profecía bíblica, Señor. Un tema que muchas veces es mal usado o mal interpretado o mal dirigido. Por eso te pedimos, Señor, que sea solo tu Espíritu Santo que nos conduzca a establecer una verdad absoluta, Señor, respecto a estos temas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bien, voy a compartir de forma inmediata lo que estamos viendo hoy día. Por lo tanto, es la clase número... Esperen un segundo. Ahí sí. La clase número 3. Esperen un segundo. Déjeme dejar de compartir. Quiero establecer una cosilla. Ahí sí. Aquí. Ay, sí. Ahora sí. Ahora voy a compartir y ahí estaríamos en condición. Ahora sí. Bien. Como les estaba diciendo, vamos a intentar en esta noche fría la iluminación del Espíritu Santo. Vamos a entender estos temas que muchas veces son dejados de lado en las iglesias locales, porque indudablemente que la profecía obedece a una observación de una mirada, ¿cierto?, escatológica, los hechos que a veces generan algunas confusiones en nuestra teología, pero entendiendo que estos temas para algunos son secundarios, pero debiera ser un tema primario para nosotros, ¿ok? Bien, sin más preámbulo, les saludo en el amor del Señor en este día 11 de julio. Fíjense que la profecía encierra, como decíamos en la clase pasada, encierra el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios para su pueblo de todos los tiempos. Porque decíamos la semana pasada que el pueblo de Dios en primera instancia fue el Israel étnico, pero hoy día el pueblo de Dios, ¿cierto? Son todos aquellos judíos y no judíos, o gentiles, mejor dicho, que han creído en el Mesías que ya vino, ¿cierto? Eso lo tenemos muy claro. Cuando el Señor, ¿cierto?, envía a sus profetas, es porque de alguna manera su pueblo se ha desviado del conocimiento original que Él mismo ha revelado en su palabra o su actuar.
El pueblo se ha desviado de lo que Dios espera, por supuesto, de ellos. Por lo tanto, decíamos la semana pasada que en la profecía vemos que el Señor espera que creamos correctamente y actuemos correctamente, o sea, que tengamos una correcta ortodoxia. ¿Y qué es lo que es una ortodoxia? ¿Se acuerdan? Es un término teológico que tiene que ver con la sana doctrina. Y una correcta ortopraxis. ¿Qué es una ortopraxis? Una ortopraxis es la correcta aplicación o la práctica correcta de la ortodoxia, ¿cierto? Dicho de otra manera. La profecía en la Biblia no es solo para decirnos, mira, esto sucederá mañana. Sin embargo, al leer los libros proféticos, tanto del Antiguo como del Nuevo, debemos buscar responsablemente lo que el Señor nos enseña con respecto a lo que está mal en su pueblo, lo que el pueblo ejecutó mal, cuáles fueron las advertencias, ¿cierto?, que los profetas hicieron en su minuto, y si esas advertencias solamente fueron presentes y no futuras. Entonces, todo eso debemos nosotros observar cuando nosotros hacemos profecía. Lo que decía Pablo ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16, 17 y los siguientes, ¿era solo para la iglesia de Tesalónica? ¿O también, cierto, va a tener su cumplimiento en la era presente, cierto? Lo que dice Mateo 24 respecto a los eventos que van a anticipar la segunda venida de Cristo, ¿ya ocurrieron, cierto, en el primer siglo? ¿O aún faltan algunas cosas por cumplirse? Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, a manera de resumen, también antes de ello necesito explicarles el contenido de estas clases. Lo primero que hicimos la vez anterior fue la definición de términos, ¿cierto? Luego vimos y estamos viendo ahora los principios hermenéuticos de la escatología. Y los principios hermenéuticos de la escatología, ¿cierto?, antecede a estos 4 puntos que vamos a ver más adelante, es decir, el lugar de la escatología en la revelación bíblica, la escatología en la historia, porque la escatología en la historia sabemos que tiene 3 miradas, y esas 3 miradas, ¿cierto?, aunque nosotros estamos de acuerdo en que la escatología bíblica incluye las cuestiones mencionadas, ¿cierto?, y veíamos que estas cuestiones individuales y generales, pero debemos insistir que el mensaje de la escatología bíblica se empobrecería, quedaría sin fundamento, quedaría sin ese sustento, sin esa base, ¿cierto?, si no incluyéramos en él el estado presente del creyente y la fase presente del reino de Dios, ¿cierto? No podemos mirar la escatología, estimados hermanos, como un hecho aislado, como algo solamente del futuro. Así que eso fue lo que nosotros tratábamos de desarrollar, esa idea que tratábamos de desarrollar la vez pasada. Entonces, ¿qué además vimos nosotros? El último punto que analizamos, que fue el punto A de este número 2, fue el cumplimiento en la persona de Cristo y su iglesia. ¿Y qué decíamos al respecto? Que la tesis central y controladora, que creo que está justificada por el texto bíblico, es que el cumplimiento de la esperanza profética que tenía Israel, el pueblo de Israel, como se describe en los documentos del Antiguo Testamento, se encuentra en la persona y obra de Jesucristo y la iglesia. ¿Sí? Cuando los profetas escribieron, ellos no pensaron, y lo vamos a ver hoy día, ellos no pensaron a quién le estaban escribiendo. Ellos pensaban que todo ese cumplimiento, todo lo que estaban viviendo, todo lo que estaban escribiendo era para el tiempo presente. Pero no, todo lo que ocurrió, ¿cierto?, vino a ser la anticipación de lo que vino en el momento que el Mesías, ¿cierto?, posó sus pies aquí en la tierra. Entonces, en el momento que Cristo posa sus pies en la tierra, se da la inauguración a su reino. Y eso no lo tienen que olvidar.
no lo tienen que olvidar, porque ustedes dejan fuera de la ecuación escatológica que el inicio del reino de Cristo no fue en el momento que Él, ahí cuando inicia, ¿cierto?, el pacto, o nuevo pacto, donde inicia, ¿cierto?, el reino de Cristo. Tendríamos un problema para tratar de interpretar los eventos futuros, ¿cierto? ¿Ok? Eso fue lo primero que vimos. Entonces, el punto principal es que Jesús y su iglesia son el objetivo final de la profecía bíblica. Vemos un ejemplo de esta declaración y pensemos en Jesús como el templo. Algo analizábamos la semana pasada. El Nuevo Testamento presenta a Cristo como el destino definitivo de la humanidad. Una vez que Cristo resucita, no muere jamás, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Su resurrección es definitiva e imposible de anular, decíamos. Cristo ha vuelto a la vida para siempre, y San Pablo afirma que Cristo resucitó como primicia de entre los muertos. ¿Y esto qué significa? Que en la resurrección de Cristo está incluida, ¿qué? La nuestra. Porque primicia indica el inicio de una serie, en este caso, una serie de resurrecciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué más veíamos la semana pasada? Tomemos un momento, por lo tanto, y analicemos este tema para ver cómo ilustra el principio hermenéutico a la vista. En la narrativa del Antiguo Testamento, es decir, todo lo que se narra en el Antiguo Testamento, encontramos una manifestación visible del esplendor de Dios entre su pueblo, que era su gloria, la Shekinah. Eso no nos podemos olvidar. Decíamos que en Éxodo 25:8 dice que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Dios, ¿qué hizo? Dios reveló su gloria en la tienda o tabernáculo que Moisés construyó. Y esa dinámica de Dios de relacionarse con su pueblo se dio a través de los templos. Y llegamos finalmente a la clase de la semana pasada, que ya esa dinámica, Éxodo 33:9 dice que cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y se detenía a la entrada de la tienda y Dios hablaba con Moisés. Fue allí donde la nube bajaría y se detendría a la entrada de la tienda y el Señor hablaría con Moisés. Entonces, toda esta dinámica, nosotros la vemos posteriormente, que esto se cumple, ¿cierto?, en la vida de Cristo. Entonces, el segundo, eso fue lo que básicamente nosotros vimos la semana pasada. Y si mal no recuerdo, aquí ya estaríamos entrando en materia fresca. A ver, déjeme adelantarme un poquito, si es así. Ya, no, aquí nosotros vimos el cumplimiento en la persona de Cristo y su iglesia. Eso ya lo vimos la semana pasada. Y hoy día vamos a ver la superposición de las edades, la realización histórica en Cristo, distinguir entre lo literal y lo figurado, y finalmente la tipología. Eso solo voy a intentar en una hora ver estos 4 puntos para pasar ya a otra materia que tiene. Esto es necesario que lo entendamos, ¿ok? Vamos a la superposición de las edades. Y aquí necesito mi lápiz. Aquí tengo pluma. Estos son montañas, ¿cierto? Eso decía algo, yo adelantaba esto, ¿ya? Quédense con esta figura. Aquí está el profeta, ¿cierto? Él escribe de hechos futuros, pero él que ve desde acá. El profeta lo que está viendo son solamente la punta de las montañas y ve la otra montaña, pero él no ve lo que sucede entre medio de las montañas. ¿Ok? Ocurren muchos eventos que el profeta no visualiza. ¿Qué es lo que hicieron los profetas? Ellos vieron a un Mesías en algún futuro, pero el Mesías, ¿cierto?, indudablemente, y el cumplimiento de todo lo que nosotros analizamos y vimos, se da en la persona de Cristo. ¿Ok? Más o menos para que puedan entender la superposición de las edades. La consumación del propósito redentor de Dios ha comenzado en Cristo, pero aún permanecemos en la presente era del mal, aunque se refiere a esto como la inauguración del fin. Y aquí hablábamos de
si mal no recuerdo, hablábamos del siglo presente y del siglo venidero. Dios ha actuado en Cristo para cumplir su promesa profética, pero la consumación vendrá solo cuando Cristo lo haga por segunda vez, ¿ya? Por lo tanto, el cumplimiento de las promesas de Dios se puede ver en términos de lo que Gerald Voss llamó una configuración binaria. ¿Qué es lo que dijo Gerald Voss? Es decir, la historia humana refleja una tensión entre lo que se logró en el primer advenimiento de Cristo y lo que aguarda la consumación en el segundo. Por lo tanto, ¿qué podemos decir respecto a esto, estimados hermanos? Voy a tratar de decir 6 cositas que tengo aquí en mi mesa de trabajo. Jesús inaugura el reino, ¿cierto? Primera cosa. Con la venida de Cristo no se inicia el reino con la coronación de un rey poderoso, sino con el nacimiento de un bebé que llora, y sin embargo, al comenzar el ministerio de Jesús en el Evangelio, según Marcos, él anuncia: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, convertíos y creced en el Evangelio, nos dice Marcos 1:15. Lo que Israel había esperado durante tanto tiempo, Cristo lo estaba inaugurando. Acuérdense de los montes que anunciaban los profetas, un reino que había de venir, el reino de David. ¿Se acuerdan? Pero ellos no vieron todo lo que sucedía aquí en este espacio. Entonces, el cumplimiento, la inauguración del reino se da en la persona de Jesús, ¿cierto? Jesús, por lo tanto, es el reino. ¿Dónde está el rey? Allí está el reino. Precisamente por esta razón, Jesús le dice a los fariseos, ahí en Lucas 17:21, el reino de Dios está en medio de vosotros. Ellos no lo pudieron entender, como enseña un erudito que dice que Jesús encarna el tema del reino del pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Jesús es a la vez el gobernante fiel y un ciudadano justo del reino. Como hombre fue un ciudadano del reino, pero él era Dios encarnado, por lo tanto era el rey que había inaugurado su reino. Y Jesús le da propósito al reino. A través, ¿cierto? Jesús revela que su propósito es proclamar el reino de su Padre, el reino del Evangelio. Cristo describió su misión diciendo que él tiene que predicar las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Qué reino? El reino de Dios, el reino de su Padre. Ahí en Lucas 4:43. Cuarto, Jesús declara el reino. A través de sus palabras, Jesús explica el reino e invita a la gente a entrar en él. Lucas resume el ministerio de Jesús así, de esta manera, ahí en Lucas 8:1, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Fíjense que la declaración del reino se dio a menudo a través de las parábolas de Jesús que ilustraron lo que era y cómo funcionaba. Me imagino que más de alguno de ustedes ha leído y ha estudiado las parábolas. Las parábolas apuntaban a ese reino de paz, a ese reino de juicio para aquellas naciones que Isaías, ¿cierto? Isaías 2:4, por ejemplo, menciona. Isaías no sabía que él estaba hablando de un juicio que iba a ocurrir en el futuro y que aún no ocurre todavía el juicio de las naciones. Pues bien, lo que hace Jesús a través de las parábolas, ¿cierto? Empieza a establecer el cumplimiento de lo que los profetas en el Antiguo Testamento aludían respecto al reino, ¿ok? Y una quinta cosa, que Jesús demuestra el reino. A través de sus obras, Jesús muestra el poder del reino y su autoridad sobre el príncipe de las tinieblas, como él mismo lo explicó ahí en Lucas 11:20. Si es por el dedo de Dios que expulsó los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, dice Jesús. Jesús no solo declara el reino en sus palabras, sino que también demuestra el reino por sus obras. Y como número 6, Jesús expande, ¿cierto? El reino. Él expande el reino. Jesús envía a sus seguidores, es decir, a sus discípulos, como embajadores del reino para anunciar su llegada.
Esta expansión ocurre ahí en Lucas capítulo 10, cuando Jesús envía a los 72, dándoles instrucciones de decir: el reino de Dios ha llegado a vosotros, ahí en Lucas 10, versículo 9. Y en la gran comisión, después, posteriormente, el Rey Jesús emite un dictamen a sus discípulos y les habla del plan de batalla para la iglesia, porque posee toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahí en Mateo 28. Jesús envía a sus soldados, es decir, a usted y a mí, a la línea del frente para capturar el reino de las tinieblas. Y Jesús finalmente transforma, ¿cierto?, el reino. Transforma ese reino que esperaban los judíos, esperaban un reino político, un reino presente, pero Jesús dice: mi reino aún no se consolida, pero Él inauguró el reino. ¿Y cuándo se va a consumar el reino definitivo de Jesús? Como decíamos la semana pasada, en su segunda venida. ¿Sí? Y yo diría: oye, ¿cuántos dicen amén? ¿Cierto? Pues bien, por lo tanto vivimos en la presente edad del mal, pero participamos en parte de las glorias de la era venidera o siglo venidero. Y esto lo repetí. ¿Por qué lo quiero repetir? Porque es súper importante que nosotros podamos entender que desde la creación hasta la primera venida, hasta la segunda venida, ya, de Cristo, es el llamado siglo presente. Pero desde la segunda venida de Cristo en adelante se llama el siglo venidero, ¿ya? Hay mucha literatura respecto a estas dos edades, el siglo presente y el siglo venidero, pero también hay muchos textos bíblicos que nos hablan de estas dos eras, la era venidera o siglo venidero y la edad presente o el siglo presente. ¿Qué características tiene el siglo presente? Y veíamos algo la semana pasada. Y bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Que la salvación es ahora, pero también es futura. La justificación es ahora, pero también es futura. Hemos sido adoptados en la familia de Dios como sus hijos, pero nuestra adopción también está por llegar. Hemos sido resucitados con Cristo, pero la resurrección también es futura. Hemos sido redimidos, pero la redención es aún futura. Fíjense, estimados hermanos, que el Antiguo Testamento establece un tiempo presente de pecado y un tiempo futuro de redención. Así también el Nuevo Testamento establece dos siglos, el presente siglo malo y el que está por venir. Y el apóstol San Pablo afirmó esto en Efesios 1:21, cuando dice: Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad y poder y dominio, tanto de este siglo como del que está por venir. Y los autores del Nuevo Testamento, en más de 20 pasajes, que no los tengo a la vista, los busqué delante porque hice el estudio en la semana para poder mostrárselos. En más de 20 pasajes, hermanos, se habla del siglo presente y del siglo futuro. La Escritura, sin lugar a duda, ha dividido toda la historia humana en dos siglos y no en 7 dispensaciones. ¿Ok? Las Escrituras han dividido toda la historia humana en dos siglos o tiempos, el presente y el venidero. La palabra siglo, ¿se acuerdan lo que significaba? Viene del griego aion, ¿cierto? Se refiere a un largo periodo de tiempo, a veces eterno o a veces algo pequeño. Conocido en la Biblia como este siglo, este tiempo, el presente siglo, este mundo, comprende desde la creación hasta la segunda venida de Jesucristo, el siglo presente. Pregunta: ¿cuál es la característica esencial o lamentable de este siglo presente? A pesar de que Cristo está reinando, que comenzó su reinado cuando Él vino por primera vez. Pero ¿qué caracteriza a este siglo presente? Que hay un príncipe gobernando. Todavía continuamos en pecado. Yo no escucho.
¿O yo estoy mal? Yo dije que todavía seguimos en pecado. Ahí sí, ya. Y ahora sí, habla por favor, Elizabeth. Yo dije que nosotros todavía seguimos en pecado. Así es. Particularmente, lo que caracteriza a esta era presente, estimados hermanos, es primero que es que el pecado, como dice Efesios 2:2, está presente en este siglo. Además, Gálatas 1:4 dice que es un siglo malo. Marcos 10:29-30 dice que es un siglo de sufrimiento. Lucas dice que es un siglo de muerte. Su filosofía es terrenal, estrictamente humana y diabólica. ¿Y quién es el gobernante de este siglo? Satanás y sus secuaces, ¿cierto? Profesor. Hermana Marta. Sí, en la quinta, donde dice, hemos sido redimidos, pero usted lo dijo ahora, pero la redención es aún futura. O sea, lo mismo que está tratando de preguntar, que cómo vamos a estar. Pues, hemos sido redimidos, pero la redención aún está por verse. Exacto, cuando Él venga por segunda vez y ya tome posesión de su reinado, ahí, exacto, ¿cierto? El pecado ya no nos va a atormentar más. Porque solamente desaparece y van a ver solamente el pueblo de Dios. Porque el momento que Cristo viene, ¿a qué viene Cristo? Viene a dos cosas fundamentales, hermanos. Cristo en su segunda venida viene a dos cosas fundamentales. Nunca se les olvide esto. Viene a establecer su reino en forma definitiva y viene a juzgar a las naciones. Y podríamos decir una tercera cosa. Viene, cierto, indudablemente a establecer y a dar cumplimiento a todo lo que nosotros esperamos. ¿Qué esperamos nosotros? Que el pecado se vaya. ¿Qué esperamos nosotros? La redención definitiva. ¿Qué esperamos nosotros? Vida eterna, segura en Cristo, ¿cierto? Exacto. Eso, que se consolide más que esperarlo, porque nosotros estamos seguros en Cristo. Pero cuando Cristo viene, en cierta manera, viene no a inaugurar su reino, Él viene a consolidar su reino con su pueblo. ¿Entiendes? Eso es, ¿cierto? Satanás, aunque ha dado, influye en este siglo, caído y malvado, que continuará hasta el regreso de Cristo cuando traiga consigo el siglo por venir y la consumación de su reino, como dice 2 Corintios 4:4. Y ya sabemos lo que es el siglo venidero, ¿cierto? El siglo venidero, el siglo que está por venir, la era por venir, comprende desde la segunda venida de Cristo hasta la eternidad, millones y millones de años más. Este siglo se caracteriza ¿por qué se caracteriza? Porque es eterno. Todo dominio absoluta autoridad y poder que se opone a los propósitos de Cristo es destruido cuando comienza, porque ahí está el juicio de las naciones. Por lo tanto, Dios va a juzgar a aquellos que en su libertad no quisieron creer en Cristo. Y también va a juzgar al diablo y también va a juzgar a los ángeles caídos. ¿Ok? Satanás será lanzado en el lago de fuego y azufre y el reino de Dios será consumado en Cristo al final de los tiempos, como dice Apocalipsis capítulo 20. Y empezaremos, o sea, ya estamos disfrutando hoy de las bendiciones que son del siglo venidero. ¿De qué disfrutamos? De la bondad de Dios, de su gracia, disfrutamos de su bondad, disfrutamos de su misericordia, disfrutamos de su palabra, que en ellas vemos a Cristo. Pero cuando venga la consumación de todo esto, ya no necesitaremos la Biblia, porque tendremos la Biblia en carne, tendremos la Biblia presente, adoraremos al Cordero día y noche. ¡Qué maravilloso! Amén. Ahí no tendremos que andar buscando versículos por versículo, no, ahí estará Cristo mismo, el Curios mismo, para adorarle. ¿Ok? Qué maravilloso. Ve que la escatología no es tan solo lo que pasa en el futuro, sino que es todo lo que enloda lo que pasó, lo que estamos viviendo y lo que va a pasar.
El hecho es que, como han demostrado tanto el Nuevo Testamento como la historia, los eventos a menudo están separados por intervalos significativos de tiempo. Esto a menudo ha sido llamado escorzo profético o perspectiva profética. Doral Garlington proporciona este ejemplo. Pero esto quiero que lo pasemos porque ya lo expliqué, lo del siglo presente y lo del siglo venidero. Letra C, la realización histórica en Cristo. Esencial para esta perspectiva interpretativa es que el Nuevo Testamento sirve, por así decirlo, como el léxico de la expectativa escatológica del Antiguo Testamento. En resumen, Jesús, escuchen bien, es el intérprete inspirado del Antiguo Testamento. Sí. Todo lo que dice el Antiguo Testamento respecto a todo son figuras de Cristo. Por tanto, Jesús es el intérprete inspirado del Antiguo Testamento. Todo estudioso serio de las Escrituras no puede mirar, ojo, no puede mirar el Antiguo Testamento y no ver a Cristo. ¿Me explico? Si yo pretendo predicar del Antiguo Testamento, todo apunta a Cristo. Amén. Todo apunta a Cristo. No puedo, hermanos amados, no puedo intentar interpretar el Antiguo Testamento sin la persona de Cristo. ¿Ok? Eso se llama teología bíblica, ¿ya? Eso es teología bíblica, ver a Cristo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Su identidad, vida y misión proporcionan el marco dentro del cual debemos leer y acercarnos al Antiguo Testamento. Observemos lo que G.K. Bailey sobre este punto. Él dice, leo textual, ciertos textos del Antiguo Testamento tienen un contenido denso, cuyo significado completo puede haber sido desconocido para su autor original y se puede discernir solo después de la venida de Cristo y nuestro acceso a las Escrituras en su forma canónica final. En otras palabras, los textos bíblicos pueden crecer en significado, digo yo, agrego, en la medida que nosotros observemos Antiguo Testamento, veamos a Cristo. Bailey sostiene que esto puede ser lo que está sucediendo cuando los autores del Nuevo Testamento citan o aluden a los pasajes proféticos del Antiguo Testamento, que están llenos de citas. Romano tiene lleno de citas del Antiguo Testamento. La intención original de un autor particular del Antiguo Testamento no puede ser tan completa como las intenciones divinas simultáneas que se desempaquetan progresivamente a medida que la historia de la revelación progresa hasta que alcanza el clima en Cristo. Lo explico. Bailey en el fondo dice que... Hoy estoy malo día para las letras. No, acá abajo mejor. Que cuando los profetas escribieron aquí, ellos no veían nada del cumplimiento. Que la profecía, como es progresiva, todos los autores dicen que la profecía es progresiva, y cuando Cristo aparece en la historia, ya muchas de las profecías tienen sentido. Mientras Cristo no inauguraba su reino, muchas profecías del Antiguo Testamento no tenían como el clímax. El clímax de las profecías del Antiguo Testamento están en la persona de Jesús. ¿Amén? Amén. Bien. Los autores del Antiguo Testamento así profetizaron eventos que ocurrirían en un tiempo lejano y en un nuevo mundo inaugurado por Jesús. Desde su contexto original, es posible que no comprendan completamente cómo sus palabras encontrarían satisfacción en una historia radicalmente transformada por la venida de Cristo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, la imagen literal de la profecía del Antiguo Testamento, pongan atención, se magnifica por la lente de la revelación progresiva del Nuevo Testamento, que amplía los detalles de cumplimiento en el mundo nuevo
que se completará en el último advenimiento de Cristo. Por ejemplo, si usted lee Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, usted no tiene idea, o Daniel cuando escribió, ¿cierto? Daniel 9, 27, no tenía idea que se estaba refiriendo a 490 años o sea, casi 5 siglos. En solamente esos 5 versículos, se lo leo. Daniel capítulo 9 dice lo siguiente, versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, es decir, el pecado, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Daniel dijo: wow, ¿qué es esto? Después dice: sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese pueblo, esa frase, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, está hablando del rey Tito, años 70, ahí, ¿cierto?, en Masada, cuando destruido, prácticamente esparcido por la faz de la tierra el pueblo de Israel. Mire, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, en resumen, el progreso de la revelación revela significados ampliados de los textos bíblicos anteriores, y los escritores bíblicos posteriores interpretan con mayor precisión los escritos canónicos anteriores, de manera que amplían los textos anteriores. Cuarto punto: distinguir lo literal de lo figurado. Pongan mucha atención, porque aquí muchos intérpretes, no quiero ser muy peyorativo con lo que voy a decir, muchos que se creen conocer profecía bíblica o escatología, cometen este error. Miren, ahora llegamos a un principio de interpretación aparte del cual la lectura correcta de textos proféticos puede resultar imposible. Brent Sandy señala con razón que nuestras ideas sobre cosas que nunca hemos experimentado están controladas en gran medida por cosas que hemos experimentado. En otras palabras, cada vez que los autores bíblicos trataban de describir el futuro que no habían experimentado, como Isaías, por ejemplo, como Daniel, por ejemplo, a menudo empleaban el lenguaje y las imágenes del presente que había experimentado. ¿Se acuerdan cuando Daniel ve la imagen, ¿cierto?, ahí en Babilonia? Esta imagen estaba dividida en 4, y eran 4 reinos, 4 imperios, y el último imperio era Roma. Más o menos entiendan que ellos escribían, y ellos escribían lo que veían. Y ellos a menudo empleaban el lenguaje de las imágenes del presente, de su presente, no del nuestro, que habían experimentado. A modo de ejemplo, también Richard Bauckham dice que la profecía solo puede representar el futuro en términos que tenga sentido para su presente. Viste el propósito de Dios en la esperanza y temores de sus contemporáneos. Es la compleja dificultad de escribir los eventos escatológicos y celestiales en el lenguaje humano. El argumento de Brent Sandys es que, bajo el poder divino, los profetas crearon metáforas y símiles, una comparación de su mundo. Símil es una comparación, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de un símil, si fuerais como un niño, podás entrar al reino de Dios. Ahí lo que hace Cristo está haciendo un símil, una figura literaria de un símil. No es que
nosotros nos tenemos que convertir a un niño, sino que lo que Jesús hace un símil, compara la inocencia de un niño, que así debiéramos nosotros ser como un niño que cree todo, le cree todo a Dios y de esa manera entrar al reino de Dios. ¿Entiende? Eso es un símil. Entonces, ¿qué dice Sandy? Bajo el poder divino, los profetas crearon metáforas y símiles de su mundo para permitirnos experimentar cómo es el mundo de Dios y el cielo lo mejor que pudieron. Y aquí veamos algunas ideas. Mire, Isaías 2:4 dice, pongan atención, Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre muchos pueblos y convertirá sus espadas en rejas de arado. ¿Qué es eso? ¿Cómo nosotros podríamos saber qué es eso? Bueno, los estudiosos dicen que eso era, entre paréntesis, que eso es mío, azada u otro implemento para cavar. Eso es rejas de arado. Y sus lanzas en podaderas. ¿Qué es lo que es eso? Ahora nosotros entendemos que es un cuchillo para podador, que es un podador en el fondo. Por lo tanto, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aquí, ¿cierto? Después voy a explicar eso, ¿eh? Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 4. Estamos hablando de lo literal y de lo figurado. Ojo, que es una regla de interpretación de la profecía bíblica. Ojo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 4 dice, vi un ángel. ¿Quién está escribiendo Apocalipsis? Juan, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, ¿cierto? El mismo autor da la interpretación, que es el diablo y Satanás, ¿cierto? ¿Sí? Claro. Pero, ¿es una cadena literal? ¿Es una llave literal? Yo les pregunto a ustedes. ¿O es simbólica? No, es simbólica. Yo no escucho. O yo estoy. Porque, háblame, por favor, yo no le escucho. Daniel, háblame, por favor. Simbólica. Daniel. Yo le digo que es simbólica. No le escucho. Daniel, ¿estás hablando, cierto? ¿Qué pasó? Él alega que háblame, es simbólico. Daniel. ¿Se escucha? Ahí, ¿Me escucha? ahora sí, ahora sí te escucho. Ya, yo digo que es simbólica. ¿Ya? Espero que me apoyen. Sí. Ahora sí. Eso sí, efectivamente, Daniel, eso es simbólico. ¿Ya? ¿Me siguen todos, cierto? Es simbólico. Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre muchos pueblos y convertirá sus espadas. Todo eso es simbólico. Perdón, el Apocalipsis. Y prendió al dragón y la serpiente antigua. Recuerden que el primer principio de hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí misma. Por lo tanto, la serpiente antigua, ¿qué es lo que es? El diablo y Satanás, ¿cierto? Y dice que lo ató por 1000 años. La pregunta, ¿esos 1000 años son literales o simbólicos? Simbólicos. Dorca. Literales. ¿Son literales o simbólicos? Simbólicos. Voy a buscar el otro micrófono. Espérenme un segundo, hermano, por favor. Ya, entonces estábamos haciendo este juego y yo preguntaba. Vi un ángel descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, ¿cierto? Entonces yo pregunto, ¿eso es literal o figurado? Figurado. Ya, perfecto. Sí, sigamos la línea entonces, Dorca. Y prendió al dragón, la serpiente antigua. Ahora, el primer principio de hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí misma. El texto está diciendo que la serpiente antigua es el diablo y Satanás, ¿correcto? Hasta ahí no tenía un problema. Pero después dice, y lo ató por 1000 años. La pregunta, ¿esos 1000 años son literales o figurados? Yo pienso que son también figurados, pero si está escrito 1000, ahí me entra la duda. Porque el tiempo de Dios no se compara con los tiempos nuestros, pues. Es lo que yo entiendo. 1000 años para nosotros son distintos, entonces no, ahí me rindo. No, ok, Dorca, está bien. Para algunos eruditos,
o para algunos, con una regla de interpretación pretribulacionista, y aquí ya tenemos que entrar no en tierra derecha, pero más adelante lo vamos a ver, Dorca. Para algunos 1000 años son literales. Para otro sector del mundo teológico, con el cual yo abrazo, los 1000 años son figurados. Porque ¿qué regla de interpretación uso en qué versículo y cuál uso en el otro versículo? ¿Por qué yo estoy usando la regla de interpretación que es figurada en los versículos número 1? ¿Y por qué? ¿Qué me dice a mí el texto que en el versículo número 2, al final del versículo número 2, donde dice, y lo ató por 1000 años, es literal? ¿Me explico? El libro sería como todo con lo que habla. Es como... ¿Me entiendes? Entonces, es necesario establecer, si el texto no me lo dice, mire, si el texto no me dice que eso figurado lo interpreta, como por ejemplo la serpiente antigua, dice el texto que es el diablo y Satanás, ahí mire, déjeme, dice la serpiente antigua, dice que es el diablo y Satanás, ahí ya no tengo problema, el texto me interpreta. Pero lo que está arriba, la llave del abismo y una gran cadena, ¿es literal o figurado? Y los 1000 años son figurados. Él lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido por 1000 años. Entonces, ¿esos 1000 años son literales? ¿Dónde, en qué parte del montículo de la profecía yo pongo esos 1000 años? ¿En dónde encaja, cierto, esos 1000 años? Eso lo vamos a ver más adelante, Dorca, pero lo que estamos estableciendo es esto, por favor, esto. No asocia, porque el tiempo que se escribió la Biblia como para los 1000 años, entonces como, no debiera ser. Pues. Lo que pasa es que cuando los escritores, recuerda, los escritores escribieron nunca pensando que ellos no veían. Los escritores, acuérdate, Dorca, los escritores bíblicos veían perspectiva profética solamente. Ellos estaban aquí, a este lado del cerrito, ya, aquí está Daniel, aquí está Isaías, está Jeremías, está Juan, y ellos ven esta punta de la montaña y ven la otra. Ellos no ven lo que sucede aquí. Eso se llama perspectiva profética. Por lo tanto, la Biblia, nosotros tenemos que buscar la Biblia para tratar de entender los hechos que están aquí al medio. Y cuando tú entiendes esto que está aquí al medio, logras entender lo que vio el profeta. ¿Se entiende? Profesor. Marta. Profesor. Sí, le escucho. Sí, es que tengo aquí en la Biblia, donde habla del milenio presente. Y entonces dice, sostiene que los 1000 años simbolizan, eso me llamó la atención, el periodo entre los dos advenimientos de Cristo. Más o menos, ese más o menos habla de un periodo de tiempo. ¿Qué versión está usando, la Reformada? No, la Reformada no. Okay. Pero va a depender La presté la Reformada. De la mirada que tenga acá. Mira, Dorca, hay 3 miradas sobre la profecía bíblica, 3. Milenarista, amilenarista, postmilenial y premilenial. Eso lo vamos a ver más adelante, Dorca, ¿ya? Entonces, el mundo pentecostal es premilenial. ¿Me entiendes? El mundo pentecostal, en su gran mayoría, son premileniales. Dividen la historia bíblica en 7 dispensaciones. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Todavía no nos adelantemos. El mundo reformado, ¿cierto? Son amilenaristas. Ellos dicen, como decía la hermana Marta,
que los 1000 años no son literales, son figurados, y comenzó cuando el reino, cuando se da el cumplimiento a la última semana de Daniel, ahí en el año 70 después de Cristo. De ahí para adelante son 1000 años figurados solamente. ¿Ok? Y están los amilenaristas, postmileniales, que dicen que después de la venida de Cristo, la segunda venida, vienen 1000 años que tampoco son literales y un sinnúmero de cosas más. ¿Ok? Pero eso dejémoslos para clases posteriores. Lo importante que quiero que entiendan, que para la Biblia tiene lenguaje figurado y lenguaje literal. ¿Ok? Eso es lo importante que quiero que entiendan ustedes. ¿Ok? Continúo entonces. ¿Es esto literal o figurado? ¿Literal o físicamente una espada real en un arado real o un gancho de poda? ¿O quiere decir que aquellos que tienen algún instrumento de guerra los transformarán por cualquier medio posible en instrumento de agricultura? Me estoy refiriendo a esto, a Isaías, ¿ya? Sí. ¿Ya? Y después dije yo, ¿o quieren decir que aquellos que tienen algún instrumento de guerra los transformarán por cualquier medio posible en instrumentos de agricultura? ¿O puede ser que el punto de la imagen es simplemente que Dios restaurará el orden en la tierra, en el sentido de que la paz política entre todas las naciones y la ausencia total del conflicto militar se llevará a cabo? Bueno, yo particularmente me inclino a pensar que lo último es verdad, que esto es. A eso se refiere Isaías 2:4. Sí, lo segundo. ¿Ve? Porque si yo tomara esto literal no tiene sentido. Perdón, digo, si lo tomo literal no tiene sentido. ¿Por qué Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, iba a escribir: Él juzgará a las naciones y va a transformar en el fondo sus espadas en rejas de arado? Es decir, ¿para qué? ¿Se dan cuenta? Y sus lanzas en podaderas, es decir, en cuchillos para podar. ¿Me entienden que es importante entender entre lo figurado y lo literal? Entonces, en base a una correcta interpretación Dorca, que se puede ver más adelante, Isaías 2:4 se tienen que entender a la luz de lo que estaba hablando Isaías, es al juicio final, es decir, a la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo enjuicia a las naciones, porque está hablando de que la ausencia total de conflictos militares se llevarán a cabo, es decir, ya no habrá más pecado, ya no habrá más sufrimiento. ¿Se entiende, Dorca? ¿Ves? Bien, continuamos. Esto es un atisbo de lo que vamos a ir viendo, pero yo quiero que entiendan que la Biblia es literal en lo profético. Cuando hablamos de profecía bíblica, cuando hablamos de escatología, tenemos que saber interpretar qué es literal y qué es figurado. El punto de importancia crítica es que uno puede interpretar a los profetas como hablando literalmente. Sí, perdón, le di otro énfasis. El punto es de importancia crítica. Es que uno puede interpretar a los profetas como hablando literalmente, sí. Por eso queremos decir que lo que ellos intentaron comunicar ocurrirá real e históricamente en el futuro, no necesariamente en el presente. Si hay o no una equivalencia física de 1 a O1 entre las palabras de predicción y el evento de cumplimiento es de importancia secundaria. La clave entonces se convierte en determinar la intención del autor. ¿Qué quiso decir el autor? El punto es que si no escuchamos la comunicación como pretendían los autores y como los oyentes entendieron, es porque estamos afuera en la oscuridad y no podemos entender, ¿cierto?, lo que el autor, ¿cierto?, original quiso decir. Por eso que siempre les he dicho, la iluminación frente a lo que está revelado, inspirado, es necesario, ¿cierto?, que la entendamos. ¿Ok? Y como que, si puedo hacer la consulta, porque
ahí usted acaba de decir, si uno no la sabe entender, porque en mi caso, que yo no soy erudita y estoy recién en estudios profundos, creo yo, porque para mí esto es demasiado profundo, saber, por ejemplo, yo, cuando estoy leyendo cuando es literal, ya es cuando yo digo, no, esto se escapa, por ejemplo, no sé, los ángeles, el caballo y otro caballo y todo eso que sale en Apocalipsis. Yo en algunas partes ahora puedo entender que a lo mejor podría ser literal, pero no siempre voy a entender que sea literal, pero no por eso pienso yo que puede decir que uno está en la oscuridad. Es porque a lo mejor no he sabido decir, Señor, ayúdame a interpretar bien ese pasaje, porque si usted ya me dice, Dor, que me pone el libro de Apocalipsis, me va a decir cuál es lo literal y cuál es la otra palabra, Figurado. Los figurados. Yo en mi caso, yo personal, a mí me costaría entender cuál es lo literal y cuál es lo figurado. Diría que lo que se escapa de la normal sería lo figurado. Me costaría. No sé si me explico. Mira, partamos de esta base, que lo vamos a ver más adelante, pero te voy a dar un anticipo. Existe cuando nosotros interpretamos profecía bíblica, y hay algo que aparentemente es figurado, si la Biblia no te dice que eso figurado no te da la interpretación, ahí tú tienes que empezar a buscar una interpretación desde otra naturaleza. Y para eso, ¿cierto?, están los principios hermenéuticos, que los vamos a ver. Por eso que cuando yo hablé de Apocalipsis, acuérdate, mira, aquí está, Apocalipsis, mira, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Wow, esto es literal, figurado. Él prendió al dragón, la serpiente antigua. Un dragón, una serpiente, pero ojo, ¿qué es lo que dice Juan? Que es el diablo y Satanás. Por eso, cuando la Biblia no te da la interpretación de lo que es figurado, ¿ya? Entonces tú dices, esto es figurado, y le tienes que buscar una interpretación. Y para eso, obviamente que hay eruditos, hay reglas de interpretación que te van a ayudar a ti a darle una correcta interpretación a lo que se refiere el ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Qué es eso? Lo vamos a ver más adelante. Porque no me dice quién es. La Biblia no se está interpretando a sí misma en este punto. Lo mismo acá arriba. Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre muchos pueblos y convertirá sus espadas en rey. ¿Qué está diciendo aquí el profeta Isaías? No tengo idea. Pero a la luz de la interpretación profética que vamos a ir viendo con el tiempo, por eso que bueno que tengan estas dudas, que tengan este deseo de interpretar la profecía bíblica, para que cuando lleguemos a los puntos más cruciales podamos entenderlo, Dorca, ¿ok? ¿Sí? Ya, continúo entonces. Me pasé. Hermano Alejandro. Hermano Daniel, dale nomás. A raíz de eso mismo, podríamos nosotros también, como decía usted, buscar, ¿cierto?, la Biblia, si no lo dice específicamente, podríamos caer a lo mejor en hacer una concordancia, por así decirlo, con algún otro versículo que hable prácticamente de algo parecido de lo mismo. No te entendí la pregunta. Me explico. Por ejemplo, ¿cierto? Hay un pasaje que dice que Jesús bajó, ¿cierto?, al lugar de los muertos y quitó la llave. Ya. Y que podríamos pensar que, por ejemplo, ahí cuando dice vi un ángel, que podría ser Jesús, y que efectivamente podríamos relacionar un texto con el otro y a lo mejor equivocadamente. Claro, exactamente, Daniel. A veces cuando no tienes claridad en cuanto a lo elemental que estamos viendo hoy día. Por eso es que yo partí de un principio, explicando todos estos principios, Dorca, Daniel, hermana Marta, Víctor, los que están presentes acá. Yo partí de un principio explicando cosas elementales para que ustedes después, cuando entremos en cosas más profundas, ustedes puedan decir, ya,
Listo. Esto ya lo explicó. Esto ya se puede aplicar, se puede profundizar un poco más en la medida que ustedes vayan entendiendo estos principios. Es decir, todo lo que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento siempre se refería a Cristo. Eso muchos de ustedes no lo sabían, ¿cierto? Porque veían, ¿cierto?, en David y Goliat solamente que ahí están tus problemas y que por eso que la voladora, ¿cierto?, es tu fe. ¿Qué están haciendo? Están alegorizando ahí. ¿Se dan cuenta? Sí. Pero en el fondo, David y Goliat tienen una interpretación profética. Yo ahí veo a Cristo destruyendo a Satanás. ¿Se dan cuenta que es distinto? Hay que algunos predicadores dicen, David representa, ¿cierto?, tus problemas. Perdón, Goliat representa tus problemas. Goliat, ¿cierto?, es tu enemigo, es tu depresión. ¿Se dan cuenta, no? Por eso la voladora es tu fe. Lánzale tu fe a Satanás. No, ahí yo estoy alegorizando, estoy malinterpretando. ¿Se dan cuenta? A eso me refiero. ¿Continuemos? Continuamos. ¿Cuántos mensajes ustedes han escuchado sobre David y Goliat diciendo que Goliat son sus problemas? Son sus problemas económicos. ¿Se dan cuenta? Son sus problemas matrimoniales. Por eso, así como David, levántate, toma tu fe, como David la tomó y la voladora y se la tiró a Goliat y mató, ¿cierto?, al gigante. Dios mío. Bueno. Paciencia nomás. Cuando Dios eligió usar la forma de comunicación y cultural disponible en el mundo bíblico, esto ya lo leímos. Sí, lo leí. Perdón. ¿Esta? Ya. No lo leí. Perdón. Yo me equivoqué aquí. Cuando Dios eligió usar la forma de comunicación y cultura disponible en el mundo bíblico, simplemente nos dejó con el desafío de entrar, Dorca, atención, simplemente nos dejó con el desafío de entrar en ese mundo para comprender su revelación. En otras palabras, es un error querer interpretar las profecías de una forma literal sin comprender todo el mundo que rodea al escritor, la cultura, la sociedad, la economía. Por eso que se han escrito libros sobre cultura bíblica, se han escrito libros sobre sociedad bíblica, se han escrito libros sobre economía del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para poder entender, amados hermanos, la profecía bíblica. ¿A qué se referían ciertos escritores? ¿Ok? Hay diccionarios bíblicos que nos pueden dar más luz para poder entender, ¿cierto?, la profecía bíblica. Cuando yo este ejercicio hice, cuando estaba preparando estas clases en la semana, yo dije, wow, me entré a complicar. ¿Qué es lo que son? ¿Qué es lo que es la espada en rejas de arado? Y tuve que ir a un diccionario bíblico. Por eso es que puse acá entre paréntesis que era una azada u otro implemento para cavar, como una pala, por ejemplo. El autor se refirió a una pala. Pero esa interpretación tiene que ver con el futuro del fin de la era, es decir, cuando comience el siglo venidero. ¿Se dan cuenta? Y yo, para poder interpretar qué es lo que son las lanzas empodaderas, tuve también buscar en el diccionario que era un cuchillo para podar, es decir, una podadora. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el ejercicio que ustedes como alumnos, como estudiantes, tienen que empezar a hacer al momento de preparar un mensaje, al momento de preparar un estudio, o cuando quieran interpretar profecía bíblica. ¿Se entiende, Dorca? En otras palabras, es un error querer interpretar las profecías de una forma literal sin comprender todo el mundo que rodea al escritor. Por ejemplo, cuando Pablo dice que el esposo trate a la mujer como a vaso más frágil, ¿qué me quiere decir Pablo con eso? ¿Saben ustedes lo que Pablo quiso decir con eso? Ahí en 1 Corintios dice que el hombre trata a la mujer como a vaso más frágil. De manera delicada, porque un vaso no lo toma y se quiebra, entonces como que pienso yo que es algo delicado. Por ahí va, Dorca, muy bien, por ahí va. Pero yo tengo que ir a...
Claro, yo tengo que ir, muy bien Dorca, pero yo tengo que ir más profundamente, Dorca. Yo tengo que ir a ver a qué vaso se refería Pablo. Y el vaso al cual se refería Pablo era un vaso de cristal, la copa de cristal que usaban los romanos, que tú no la podías tocar con fuerza porque se quebraba. Debías tomarla con sutileza, sí. O si no se quebraba. Entonces, Pablo usa una figura de la sociedad romana para dar una verdad bíblica. ¿Ok? ¿Se entiende? Eso. Bien, lo importante aquí es comprender lo que quiso decir el autor original a sus oyentes originales y cómo respondieron a esa realidad, y eso puede ser literal o figurado. ¿Ve? Esto nos lleva a entender que es una metáfora, del griego metáfora o transferencia. Consiste en transferir a una cosa sin previo aviso el significado de otra por cierta analogía que existe entre ambas. Se distingue del símil, como ya lo dije, en que este anuncia de antemano la semejanza del adverbio como. Por ejemplo, el símil dice, toda carne es como una hierba, como. El símil es como. Si fuere como un niño, entrarás en el reino del cielo. No es que te tienes que convertir en un niño para entrar al reino de los cielos, sino que debes tratar de ser como un niño. Ese es un símil, la figura literaria, símil. La metáfora dice que toda carne es hierba, es decir, en el fondo le está dando una interpretación distinta a una idea distinta. ¿Ok? Sigamos. Como alguien dijo, es importante recordar entonces que las metáforas hablan verdades, pero el significado superficial de las palabras en metáfora dicen mentiras. Me explico. ¿Alguien me puede decir qué es lo que es una metáfora? Es parte de la gramática. Correcto. ¿Cómo se llama esto? Es una figura poética. Exactamente. Sí, exactamente. Un ejemplo, Elizabeth. Los autores lo utilizan para comparar una cosa con otra. Exactamente. Pero lo hacen en forma indirectamente. La símil no. La símil es una comparación, pero bien directa. Exactamente. Muy bien, Elizabeth. Sí, así es. Por ejemplo, un ejemplo que me pidió cuando uno dice tus labios de carmesí. Exactamente. Tus labios rojos. Exacto, ¿eh? Eso. Esa metáfora la puedo convertir en una símil. Si Exacto. Yo digo, tus labios son como el carmesí. Exactamente. El cómo manda ahí, ¿cierto, Elizabeth? Bien. El cómo, si es símil, hay que utilizar el cómo. El cómo, exacto. Bien, continúo entonces. Por lo tanto, el lenguaje figurativo, como la metáfora, la hipérbole, el símil, están presentes en la Biblia. Pueden en realidad realzar la verdad, el poder y la fuerza de las expresiones de una manera que el literalismo superficial y plano no podría nunca decirnos. A ver, sigamos más adelante para que vamos al último punto. Yo le mandé esto a ver si está aquí. Es la tipología, y con esto terminamos, ¿no? ¿Sí? Ya, en 10 minutos lo terminamos. Nuestro principio final es la tipología, ¿ya? En esta figura encontramos hechos, personas u objetos que existen en el presente, pero que además nos muestran algo semejante en el futuro. Cuando decimos presente, nos estamos refiriendo al tiempo en que fue redactado por el escritor bíblico, ¿ya? No es nuestro presente. En tipología, el estudiante de las Escrituras encuentra una correspondencia divinamente orquestada o paralela en uno o más aspectos entre una persona, evento, serie de circunstancias o instituciones en el Antiguo Testamento. El tipo y una persona, evento o cosas en el Nuevo Testamento, el antitipo. En el Antiguo Testamento es el tipo
pero en el Nuevo Testamento es el antitipo. Vamos a explicarlo. Los tipos y símbolos son representaciones juiciosas de verdad religiosa y moral. La mayoría de los estudiosos reconocen varias características importantes en la tipología. Por ejemplo, la persona, el evento o la institución del Antiguo Testamento que sirve como tipo de letra debe ser histórico y no debe leerse algo en el texto del Antiguo Testamento. RT Francia también señala que siempre hay algún punto notable de parecido o analogía o correspondencia entre el tipo del Antiguo Testamento y su antitipo del Nuevo Testamento. Vamos a explicarlo con algún ejemplo. Esta correspondencia debe ser histórica, es decir, una correspondencia de situación y evento, y teológica, es decir, una encarnación del mismo principio de la obra de Dios. La falta de una correspondencia histórica real reduce la tipología a la alegoría, como cuando el hilo escarlata colgado en la ventana por Rahab se toma como una prefiguración de la sangre de Cristo. Ambos pueden estar preocupados por la liberación, pero las situaciones y los eventos son completamente diferentes. Por otro lado, la falta de una correspondencia teológica real destruye lo que hemos visto como la base misma de la tipología, la percepción de un principio constante de la obra de Dios. Yo creo que esto lo vamos a ver en la próxima clase para que podamos buscar algún ejemplo y yo se los pueda explicar de mejor manera. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, me parece. Sí, ejemplo. ¿Y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto? Tipo, si es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Antitipo, ¿ve? Para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Ahí ya está el ejemplo más real. Cuando uno dice, cuando Juan, esto lo dice Jesús, y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, ese es el tipo. Y si es necesario así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ese es el antitipo. Pero lo explicamos mejor la semana que viene, para que pueda quedar más claro, ¿ok? Yo voy a tratar de mandarles algún video con las figuras que hemos visto para que a ustedes les pueda quedar un poquito más claro. ¿Les parece, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo? Amén, amén. Amén. Imagínate, yo recuerdo ese texto que se predicaba en la calle cuando la escucha una persona que no conoce al Señor y hace eso. Claro. Rara la cosa. Rara la cosa, como tú dices. Muy bien. Pero para los intérpretes, ¿cierto? Existe esta figura literaria, el tipo y el antitipo, ¿ya? Bien, hermanos. Elizabeth, preguntas y comentarios. ¿No? Dorca, preguntas y comentarios. Se tengo hartas preguntas, pero ya las dejamos para la próxima clase. Ok. Daniel. La mando interna, pero bien, gracias. Ok. Daniel, preguntas y comentarios. No. Con respecto a la clase, no. Quería hacerle un comentario que leí la Didache, ¿cómo se llama? La Didache, ¿ya? Sí, y anoté algunas cositas que a ver si sé que no es parte de la clase, pero... No, dale, por favor, dale. O si quieres las compartimos mañana. Porque mañana tenemos clase de bibliología. Pero es que mañana yo voy a otra... Ok. Dale nomás, dale. Nos puede servir a todos. Sí, a ver, por último, si me la responde después o me da su punto de vista después. Ya, ok. Por ejemplo, me llamó la atención 4.6 que dice que si decides dar algo, ¿cierto? Da de ello como rescate de tus pecados. Eso está en 4. Sí. Ya, si adquieres algo por el trabajo de tus manos, da de ellos como rescate de tus pecados. No, Basile. Mira, déjame buscar, pero ¿cuál es la pregunta respecto a eso? Me llamó la atención eso que como rescate de tus pecados. Entonces me parecía que por lo que hablábamos la semana pasada,
o lo que hablaba usted, ¿cierto?, en la clase, hay algo similar en Tobías. Exacto, y también el Macabeo. En los Macabeos sí también hay algo similar. Sí, exacto. Pero también me acordé que hay algo similar en el libro de Hechos. Cuando Cornelio, a ver, deje de acordarme. Sí, Cornelio, correcto, le dice que vio una revelación, ¿cierto? Que había visto un ángel y que le dijo que tenía que mandar a buscar a Pedro, que tenía por sobrenombre, o sea, que era Simón, por sobrenombre Pedro, ¿cierto? Y ahí también dice algo con respecto que el ángel le dice de que había escuchado sus oraciones y sus limosnas. ¿Ya? Algo de sus limosnas. Entonces me llamó la atención eso. Ya. Bueno, déjame buscar alguna idea para poder explicarte lo que estás preguntando. ¿Te parece? Y por último, por interno de ahí yo te mando alguna explicación sobre eso. Ya, la mando por interno mejor, porque ya, son como vale. Ya, vale. Ok, listo. Gracias, Daniel. Gracias por tu interés y que hayas leído la Didaché. Eso me agrada, porque Erika, la hermana Erika, también la leyó y me mandó un tremendo informe que le dije que mañana los pusiera en la clase, porque me gustó bastante. La hermana Erika me mandó su informe, le leyó los 16 capítulos, así que atrévanse a leer los capítulos de la Didaché, que a mi juicio es re importante. Sí. Así que, no sé qué te pareció al leer la... ¿Qué me pareció? Sí. Me pareció, ¿sabe qué? Sentí lo siguiente, mi primera impresión, me pareció que era un lenguaje más coloquial, más un lenguaje más vulgar, no en el sentido de... Sí, se entiende la idea. Más vulgar que el lenguaje del Nuevo Testamento, considerando que es un escrito cotidiano, ¿cierto? Digamos, contemporáneo al Nuevo Testamento. Me pareció un lenguaje más vulgar. Y lo otro que me di cuenta que hay hartos artículos que están en el Nuevo Testamento. Sí. Que están en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando habla de los mandamientos, ¿cierto? Que amarás a tu prójimo, y hay una cantidad determinada de hartos, digamos, que son básicamente que están en el Nuevo Testamento. Claro. De hecho, mira, hay versiones, hay eruditos que dicen que este podría haber sido el segundo concilio de los apóstoles. El primero, obviamente, fue en Jerusalén, capítulo 15 de Hechos. Sí, pero dicen que la Didaché pudo haber sido un concilio que indudablemente no está nombrado en ninguna parte, porque en el fondo es como doctrina apostólica. Está bien sí, atribuida. De hecho, no dice herejías en el fondo, no dice herejías. No. Exacto. Pero me dio la impresión, a la primera impresión cuando partí leyéndolo, es un lenguaje más vulgar. Exacto. O más cotidiano, por así decirlo, al lenguaje que estamos acostumbrados al Nuevo Testamento. Exacto. Y lo que me llamó profundamente fue la atención, más que lo que anoté, fue el capítulo 9 en adelante, donde habla de la Eucaristía. Eso me llamó la atención. Capítulo 9, 10 y 11 creo que está todo lo que tiene que ver con la Eucaristía, la oración, cuando se parte el pan y todo eso. Pero sí, bien, sí, gracias Daniel, gracias. Hermana Marta, ¿consultas o comentarios? No, ni una ni la otra, porque es que lo tengo aquí y sé que nos vamos a extender y me quiero preparar también. Ok. Hermano Marta. Ya, ok. Gracias, hermana Marta. Sí, es más. Ok, muchas gracias. Bien. Hermano Mario, ¿está por ahí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Buenas noches, hermanos. Para mí todo nuevo, hermano, muy interesante.
Sí, todo, como usted dice, la Biblia se interpreta, tiene cada respuesta, hay que tener paciencia, seguir investigando, leyendo, ahí mismo encontramos la respuesta. Exacto. Y yo tenía una duda, hermano, cuando habla en Apocalipsis dice el diablo y Satanás, ¿por qué dice y Satanás? ¿Es el mismo? No, es que ahí usa el griego kai, y el griego kai es como decir, es feo y horrible, ¿me entiende? Es como mencionar dos cualidades en una sola persona. Exacto. ¿Ya? Ah, bueno. Es más, estudiando el griego, el I, que es un kai, ahí en Efesios capítulo 4, cuando dice, habla de los 5 ministerios, que no son 5, en el fondo son 4, porque dice que son pastores y maestros. Sí. Ese I es un kai. Es decir, el pastor debiera también ser, son dos cualidades del siervo. Es pastor y maestro. ¿Se entiende? Sí. Sí, hermano, sí. Bien. Pastor José Miguel, gracias, hermano Mario. Gracias, hermano. Feliz noche. Ok, para usted también. ¿Algún comentario, alguna pregunta, Pastor José Miguel? No, está bien, claro, está súper clara la clase y está bien dirigida la clase. Muchas gracias, Pastor José Miguel. Muchas gracias. Hermano Cristian Cartagena, ¿alguna pregunta o comentario? No se lo escucha. No, agradecer por la clase, mi hermano Alejandro, y también entender que son variables en el sentido que algunos le dan un sentido de... Se le va la... Algunos le dan una visión de... Por eso que tomo lo que dicen los hermanos, de que para interpretación a la luz de toda la escritura, o sea... no se entiende. Ya. Hermano Cristian, no se le entiende. Sí da el cumplimiento de lo último, completa de lo que es la Biblia. Bueno, ahí hermano Alejandro, ¿no? Ahora sí, a él habla, dale no, ahora sí, a ver. No, lo que yo quería plantear que Apocalipsis es difícil de interpretar en relación a que hay diferentes visiones en cuanto a la narrativa. Algunos hacen ver que el libro es solamente histórico y otros le dan un sentido de el que da la lucha del bien con el mal. Exacto. Pero es interesante poder entender de que Apocalipsis no solamente tiene un sentido de dar a entender los últimos acontecimientos, sino que siempre hay que verlo en la visión de que muestra a Dios en medio de todos estos acontecimientos. Exacto, lo que pasa es que muy bien lo que tú dices, Cristian, en el sentido de que Apocalipsis habla de las realidades desde el siglo I hasta la segunda venida. Nosotros lamentablemente vemos a Apocalipsis como eventos solamente futuros. Apocalipsis, junto con Ezequiel, hablan de eventos que están sucediendo ya desde el primer advenimiento de Cristo en adelante. Ojo con eso. Bien, Cristian, muchas gracias. Y el pastor Jorge se fue. Que él lo quería que nos despidiera ahí en oración. Hermano, pastor José Miguel, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Hermano Alejandro, lo último, solamente solicitarle que suba la clase de mañana, la sigan subiendo, por favor, al WhatsApp. Ok, sí, no se preocupe. Si yo ahora mañana, esta también la voy a editar, la subo, y la de mañana también la subo. Ustedes viralícenla para que otros, en otras latitudes, en otras partes también, conozcan estos temas que son, a mi juicio, interesantes. Así que, así como estamos siendo bendecidos con estas clases, también que otros que no pueden estudiar
que no pueden hacerlo, también conozcan estos temas, ¿ok? Eso. Pastor José Miguel, por favor, ¿usted podría elevar una oración para despedirnos? Amén. Buen Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque hoy nos has entregado un estudio, has abierto, Señor, nuestro conocimiento y te damos las gracias por la sabiduría, Señor, que le das a nuestro hermano para poder entregar la clase. Da una bendición, Señor, a cada uno de nosotros de lo alto, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Pueden prender ahí sus camaritas y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo mañana, ¿cierto? A las 20:30. Los que quieran conectarse a la clase de bibliología, ya estamos entrando en tierra derecha. Para los que conocen la jerga hípica, estamos ya en los 400 metros finales de bibliología. Yo creo que la de mañana y el próximo miércoles estaríamos, yo creo que terminando bibliología, y luego vamos a comenzar a analizar, vamos a ver un poquito de teología propia, ¿ok? Bien, hermanos, Dios les bendiga. Chao, chao, cuídense, un abrazo, hermano Mario, Dios les bendiga. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Saludos a la familia, hermano Mario, hermana Marta, Pastor José Miguel, hermano Cristian, saludos ahí a su esposa, a sus niños. Chao, nos vemos. Amén, Chao, gracias hija, a todos. cuídate. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao.